De vuelta aquí en No Hay Derecho, no sé antes de irme a la pausa, son las 7:39 ya de la mañana. Está aquí en nuestros estudios la congresista Gloria Montenegro. Como ustedes saben, ella es congresista por Alianza para el Progreso, congresista por la Libertad, y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para hablar de varios temas. Congresista Montenegro, qué gusto saludarla, buenos días. Muy buenos días, y a todos tus seguidores, muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Yo quisiera comenzar con el ámbito más político, si uno quiere, y después entrar al ámbito también de la Administración de Justicia y de la lucha contra la corrupción. Ayer han difundido dos encuestas, una que es de Ipsos Perú, que lo publica El Comercio, y otra que hace el IEP para el diario La República. En las dos, el presidente de la República sube en las encuestas. En el del IEP sube de 57 a 61, 4 puntos, esto ya es post-referéndum, y en el otro sube, es verdad, un punto, pero sube, porque hay algunos que en la encuesta anterior hace un mes decían ya empezó la caída, o por lo menos ya llegó a su techo. ¿Qué cosa significa políticamente esto, siendo esta valoración ya post-referéndum? Yo creo que es sumamente importante entender que la gobernabilidad no se da entre las autoridades. La gobernabilidad y la gobernanza tienen que ver directamente con la participación de la ciudadanía, con la aceptación de la ciudadanía, con la propuesta y respuesta ciudadana en una gestión local, regional o nacional. Entonces, se presenta el clima propicio no solamente para una mejor coordinación, para un mejor trabajo que deviene desde las bases ciudadanas y que traslada su hilo conductor hacia el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, entidades locales y regionales. Porque, ¿qué te dice la participación ciudadana en este momento? Dos cosas: una lucha frontal contra la corrupción, y todos los otros demás temas dependen de la garantía que nos dé, de la solvencia que nos dé ese primer punto. Porque si hablamos de seguridad ciudadana, tiene que ver directamente con la corrupción. Si hablamos de sectores de educación, salud, programas sociales, cierre de brechas sociales, tiene que ver con un país más transparente, con un país más ejecutivo, pero sobre todo donde el ciudadano ahora ya tiene control, ya tiene participación, ya tiene su voz de protesta y que debemos escuchar. Yo creo que de manera muy asertiva, Martín Vizcarra supo alinearse a lo que la población quería y no fue arrinconado por el fujimorismo y el aprismo, que está harto el país de que sigan con sus tentáculos protegiendo la corrupción. Y tal vez esa haya sido, entre otras, la principal virtud de Martín Vizcarra, de, digamos, hacerlo también en un contexto democrático, ¿no? Es decir, lo ha hecho con las herramientas que la propia democracia tiene y ha logrado, digamos, centralizar los vicios de la política en esas agrupaciones. Y claro, en el Congreso de la República, donde terminan justo pagando por los pecadores, pero la gente ha empezado a creer de que es posible empezar a cambiar esa situación. Pero sin embargo, en el caso del Ejecutivo pasa una cosa curiosa, ¿no?, que a mí me parece paradójico, y le pido su comentario. El presidente de la República tiene 66% de aprobación y su bancada está en una lógica de sacar al presidente del Consejo de Ministros, criticar al presidente porque lo mantiene y decir de que ya debería tener un equipo ministerial distinto. ¿A qué le atribuye eso? ¿O considera usted que están, digamos, planteando cosas que son en este momento ya apropiadas? Yo creo que la bancada de Peruanos por el Cambio no pudo en este tiempo articularse y sentarse debidamente como propuesta de apoyo, respaldo y de plataforma del gobierno en el Ejecutivo. Lo vimos con PPK, lo vemos ahora con Martín Vizcarra. Y es que Peruanos por el Cambio no nace pues hace 10, 15, 20 años. Es un partido que se crea para las elecciones y esos son los resultados. Sin embargo, yo creo que hay gente muy propositiva, yo creo que hay proyectos sumamente importantes que le servirían al gobierno central, a los gobiernos locales y regionales para mejorar muchos sectores. Yo sí veo
un arduo trabajo en muchos de los congresistas que venimos de provincias, que venimos de regiones. Entonces, ahí los hay de todas las bancadas. Entonces, yo creo que es fundamental comenzar a rescatar esos proyectos, sumarlos a los del Ejecutivo y sacarlos adelante. También veo una nueva actitud en Daniel Salaverry, que espero que sea de conciencia, que espero que sea por el Perú y no por determinantes políticos o politiqueros. Entonces yo creo que este es un momento de que todos reaccionemos a favor del país. Nos liberemos un momento de banderas partidarias y hagamos aquello que dice la población, porque en las encuestas también priorizan el tema de educación, salud, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, el cierre de brechas sociales, y yo creo que por ahí es el camino. Ahora, cuando, por ejemplo, leía unas declaraciones hoy, parece que las hizo ayer Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, dice que si el presidente quiere gobernar con otra bancada, está en su legítimo derecho a hacer, pero que lo sincere, ¿no es cierto? Y ha dicho, y en esos términos ha expresado, que el señor Villanueva ha terminado siendo un lastre ya en este momento. ¿Por qué insisto yo en esta pregunta? Porque se da no en el peor momento del gobierno, sino en el mejor. Ahora, uno podría entender en el fujimorismo que están en apuros serios, que empiecen como a desintegrarse, a ver varias, pero en el otro lado uno no logra entender. Y me da la impresión cuando Cheput dice, si quiere negociar con otra banca, está pensando también en Salaverry, porque se ha reunido con el presidente de la República hace poco y ha tenido una actitud, diría, por no decir cordial, pero por lo menos no confrontacional con el Ejecutivo. ¿Considera usted que su colega, además que es de bancada, el señor Villanueva, debería mantenerse todavía como presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que independientemente de lo que nosotros podamos decir, este es un momento que no amerita mayores cambios. ¿Por qué? Porque, mira, sacamos deducciones nomás. Cada que entra un nuevo ministro, entra con una nueva, un nuevo sistema de gestión, que implica hacer a un lado lo planificado y poner sobre la mesa su nueva opción, y hay veces nuevos equipos. Entonces, si fuera un inicio de gestión, yo te diría la respuesta inmediata, pero estamos a 2 años y no vale la pena. Ahora, porque el presidente, solamente quiero anotar que ha respaldado a Villanueva, ha dicho que él va a continuar trabajando conmigo, pero daría la impresión de que su bancada está decidida a dar la pelea. La semana pasada Gilbert Violeta ha estado muy fuerte hablando de estas cosas, y Cheput se sumó y otros también están en esa dirección. Pero mira, hacer los cambios ahorita, después que ellos han tenido todas las oportunidades de participar, de apoyar, respaldar, decidir, y no se vio esa actitud de organización para el respaldo, organización para la plataforma de gobernabilidad. No, hay muchas, mejor dicho, como bancada no hay cohesión, como no las hay en los otros partidos también. Y la cohesión implica justamente qué hacemos para que los determinantes programáticos sean ejecutados en estos 2 años. Y en ese contexto yo creo que hay que fortalecer a Vizcarra y sus decisiones. ¿Sabes por qué? Porque ya no son las decisiones netamente de él, son las decisiones de él más la ciudadanía que lo respalda en un 64%. Claro, es decir, y eso marca la diferencia. Él ha tenido la virtud de plantear las relaciones políticas de esta perspectiva. Lo que es contra mí es contra la gente, ¿no? Es decir, yo tengo un 100% y si tú no estás de acuerdo con lo que hago, en realidad no estás de acuerdo con lo que la gente está pidiendo. Ahora, ¿cómo se realinean las fuerzas políticas? Porque si bien es cierto, Vizcarra ha sido respaldado en el referéndum, pero las fuerzas políticas, digamos, todas del otro lado, han sido severamente castigadas, ¿no? Todas. O sea, el Congreso sigue desaprobado y como nunca antes lo ha estado, y yo creo que tenemos 2 años de oportunidad, no 2 años de castigo ni de una divergencia total con el Ejecutivo. Yo creo que es una gran oportunidad para que desde el Congreso aprovechemos estos 2 años y medio para 2 temas fundamentales. El primero, sacar de todas las comisiones los proyectos dictaminados que tengan que ver con el cierre de brechas sociales, porque eso permite que la ciudadanía sienta que el Congreso trabaja para ellos, y que los hay en seguridad ciudadana, los hay en educación, los hay en programas sociales, los hay para cesantes y jubilados, los hay en el
tema de transportes para que en el día a día la gente sienta mayores oportunidades, mayores ventajas, mayor rentabilidad, las pequeñas, medianas empresas. O sea, hay temas cruciales que tenemos que aprovechar. ¿Qué vacaciones ni qué vacaciones? Este es el momento de trabajar por el país. Que nos den 15 días al final y punto. Pero momento de sacar todos estos proyectos que ya están. En segundo lugar, y el otro punto es que todas estas reformas necesitan de otras normas que las hagan sostenibles, viables y que se adapten a cada una de las regiones. No solamente te hablo de la ley orgánica para la Junta Nacional de Justicia. Ajá. O sea, tenemos... Que ya se ha ampliado la legislatura también hasta el 30 de enero para poder, digamos, avanzar en esa tarea. Dice usted otros temas, el norte, por ejemplo, imagino los asuntos vinculados a la propia reconstrucción. Así es. ¿Qué se requiere, por ejemplo, para que la reconstrucción con cambios efectivamente sean totalmente ejecutivos este año? Hoy hay que mirar cada una de las unidades ejecutoras, cuál funciona y cuál no funciona. Y hay que legislar para fuertes sanciones a aquellos que delinquen de los fondos de la reconstrucción, ¿no? Y que lo estamos viendo, y que ahora Contraloría, con ese trabajo de fiscalización concurrente, va evidenciando, pero lo evidencian, lo solucionan. ¿Y qué pasa? Esa gente tiene que salir del sistema público. Ya hay que legislar sobre eso. Por ejemplo, Glatzer, una cosa sumamente urgente. ¿Cómo puede ser que la obra que fue hecha no dure ni un solo año y una lluvia a la barra? Pues, no. Pero ojo, sancionan a la empresa, ¿de acuerdo? Y la empresa que estuvo a cargo de la fiscalización, ¿qué le pasa? Nada. Y ahora, sobre todo sabiendo que, por ejemplo, los casos vinculados a Odebrecht, las empresas supervisoras eran parte de la corrupción también, es decir, estaban compradas para que certificaran como que todo se hizo de acuerdo a lo que se estaba haciendo. Eso que pasa en grande pasa en chiquito, en las regiones, en las municipalidades provinciales y distritales. Entonces, la OCE no solamente tiene que sancionar a las empresas, a sus accionistas a título personal, sino sobre todo a las empresas que les pagaron para fiscalizar. Esas no solamente tienen que salir de mercado, sino que los titulares tienen que ir presos, porque le roban al país y le hacen mucho daño al país. Y así te podría dar ejemplos de cada uno de los casos en cada una de las normas. De acuerdo. ¿No? Ahora, la gente, yo creo que le apuesta a la lucha contra la corrupción en el ámbito, como usted dice, más general y amplio, en el interés, ¿no es cierto?, de que cada vez eso vaya aterrizando, si vaya pasando también en cada una de sus regiones, y está esperando eso. Pero quisiera regresar un poquito al Congreso de la República todavía, porque ahí, habiendo el último referéndum, dando señales nítidas de rechazo a esas prácticas en el Parlamento, hay asuntos por resolver que llaman mucho la atención, que todavía no terminan de encauzarse debidamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Edwin Donaire, que es parte de su bancada, ¿no es cierto?, termina ya teniendo un mandato judicial. ¿Por qué no se resuelve? O lo otro es que ahora en las investigaciones que se hacen en Lambayeque sobre, digamos, criminalidad organizada, donde los hermanos de Becerril están, uno huido, dos, digamos, con orden de captura, y además han aparecido los nombres de otros congresistas. Ha aparecido el nombre de, por ejemplo, Héctor Becerril, de Javier Velázquez Quisquén, de Mercedes Araujo Cruz, Clemente Flores, y también de César Vázquez, que es parte de su agrupación política, ¿no? ¿Cómo se hace para que esos casos que aparecen relacionados ya, digamos, directamente con la criminalidad organizada, no sean parte del montón y se vean con prioridad en el Congreso? Yo creo que es fundamental que las investigaciones no terminen, no se paren por ningún motivo. Y desde Alianza para el Progreso nosotros tenemos un proyecto desde antes del Ejecutivo para decirle no a la inmunidad parlamentaria que termine en impunidad. Nosotros, como Alianza para el Progreso, tenemos un código de ética sumamente estricto que nos permite no blindar a nadie por ningún motivo, y que las investigaciones determinen, y que las determinaciones del sistema de justicia son justamente para eso. Y un tema que me parece sumamente importante, y espero también que se vea en esta legislatura, es justamente, si bien no eliminar el tema de la inmunidad parlamentaria, porque si entra un dictador acaba con los justos, con los correctos, pero sí regularla. En primer lugar,
a los tiempos en que el congresista ejerce su rol, no antes. En segundo lugar, para casos estrictamente de temas de investigación a favor de la ciudadanía o de proyectos que afecten a sectores corporativos amplios con los cuales uno se pueda ver perjudicado. Función, cualquier cosa que pueda contradecir ese trabajo. Claro. Pero bajo ningún punto de vista en casos de corrupción. Ahora, pero eso está pasando ahora, ¿no? El caso de Donaire es un caso explicativo. ¿Qué va a pasar ahí, por ejemplo? Porque este caso es un caso previo a que él sea congresista de la República. Mi posición con el caso de Donaire y con el caso de Benicio Ríos ha sido muy clara desde el primer día. Ellos tenían que ponerse a derecho. En el caso de Donaire, la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad tiene que ejercer su rol, y nosotros se lo hemos dicho, el vocero ha sido bien claro, ¿no? Entonces yo creo que es momento de que ante estas nuevas denuncias, ¿qué vamos a hacer los congresistas? Pedir que las investigaciones sean totalmente objetivas, imparciales y se determinen responsabilidades. Sí, ahora, yendo al ámbito de la Administración de Justicia y el caso Lavallato, ¿no? Han pasado este fin de semana varias cosas que creo dan cuenta del complejo y complicado momento en el que está la lucha contra la corrupción. El fiscal Chávarri, de una manera incomprensible, publica el fin de semana, ¿no es cierto?, un supuesto desmentido de la Procuraduría General de Brasil, que antes había, digamos, a través de Forza Tarea, que son los fiscales, digamos, del mismo nivel que Vela, digamos, en Brasil, que hacen un excelente trabajo, felicitan al trabajo peruano como para enorgullecerse, ¿no? Es decir, desde fuera están felicitando el trabajo, y más bien Chávarri busca la manera para que digan lo contrario y lo busca desprestigiar. Ahora, resulta que eso se da un día antes de la audiencia en el caso Keiko, y un día antes también la señora Rosa Bartra ha ido a visitar al fiscal Chávarri, y lo ha confirmado hoy día, dice el diario Perú 21 también. Y el fiscal Vela, ya en audiencia, ha dicho que ellos son víctimas de una sistemática hostilización dentro de su propia institución. Está hablando de Chávarri, obviamente. ¿Qué opinión tiene sobre eso? En primer lugar, recordarle a todos los peruanos que el señor Pedro Chávarri está deslegitimado moralmente. Está deslegitimado de origen, o sea, él está ahí y no debe estarlo, porque él llega a fiscal supremo con notas truchas, con notas bamba, con calificaciones que no le corresponden, por lo tanto donde está no es su lugar, pero también está deslegitimado dentro de su institución. Y lamento mucho que fiscales correctas, fiscales que valientemente dan una opinión o escriben un artículo, son separadas, son castigadas, o sea, el señor parece cual padrastro resentido que saca la correa y maltrata a todos los que no le son favorables a sus intereses. Pero mirando más allá, esa es una mirada sobre lo que está sucediendo. Pero vemos a doña Bartra, vemos a don Alan García, vemos a don Mulder, vemos al equipo que lamentablemente de fujimoristas y apristas que tienen a Keiko Fujimori en la cárcel, al señor Alan García, fugado frustrado, le diré, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo presionan a ese elemento que tienen en la fiscalía, una presión máxima, que le hacen cometer tantos errores al señor Pedro Chávarri? Porque la ciudadanía tiene bien claro lo que tiene que hacer si es que él no respeta la institucionalidad del Ministerio Público, que ya fue invadida por él, que no merece estar ahí, pero que si encima de eso va a cometer no solamente actos de hostilización, de arbitrariedad, sino hacer cambios que le afecten al país en el tema de lucha contra la corrupción, primer problema y por el cual la población le pide a Vizcarra que ponga orden, entonces yo creo que los ciudadanos sí sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, debería mirarse un poco en el espejo de lo que fue el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Porque de lo que se dice, y esto me lo ha dicho gente muy cercana a Chávarri, él ya había tomado la decisión de poner a Abel Concha como fiscal de coordinador, y claro, esto salió en tiempos que él
no pensaba todavía sacarlo. Él quería, digamos, decirlo el mismo día que salía en El Peruano en la mañana y se acabó. Pero se filtró esta información y finalmente todos sabemos quién es Abel Concha y los problemas y cuestionamientos que ha tenido. Y no sabemos si va a insistir con eso, pero de que ya tomó la decisión la va a hacer, y la va a hacer probablemente en la época de las fechas navideñas. Yo espero que no lo haga, y espero que el señor Abel Concha se ponga derecho, y espero también lo antes posible que la Junta Nacional de Justicia pueda entrar en funciones para que vea cuántas perlas hay, como este Concha y como todos los que hemos visto, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, para que se pueda hacer una limpieza a fondo de aquella gente que hace quedar mal el sistema de justicia. No nos olvidemos, por favor, que el rol de la OGMA y también de quienes califican y ven el tema en la Fiscalía no han cumplido su rol. Y hay 2 proyectos del Ejecutivo que tienen que aprobarse, espero, en esta legislatura, lo antes posible, para comenzar a trabajar desde afuera el control de un sistema que tiene que ser transparente, objetivo, de gente muy profesional. Por eso es que ahora el Perú le llama la atención de que, habiendo gente como el fiscal Domingo Pérez, como Vela, o como las Rocío Sánchez, Sandra Castro, ¿no? Rocío Sandra Castro, Concepción Carguancho, en el Poder Judicial también. En el Poder Judicial habrán cuantos otros jueces que se la han jugado por la justicia verdadera, y que necesitamos que esas nuevas corrientes fluyan, porque la verdad que el mejor logro que tendría el país en esta última década sería tener presos a aquellos que le robaron al país, pero también recuperar todo aquello que robaron. Sí, ahora, pero parecería que en este fin de año están buscando recomponer sus alianzas y finalmente reacomodarse en la escena político-judicial, ¿no? La discusión que ha habido el fin de semana en la audiencia de Keiko Fujimori ha tenido, digamos, una serie de elementos que dan cuenta por dónde van a ir, ¿no? Por ejemplo, todos los alegatos de los abogados de la defensa de Keiko Fujimori, de quienes junto con ella están siendo investigados por casos de lavado de activos, han ido por tratar de desprestigiar la imagen del Ministerio Público. Han acusado a Rafael Vela de un excesivo protagonismo, de un figuretismo, de que los jueces no pueden sentenciar en base a los periódicos, a las encuestas y todo. O sea, están tratando de desdibujar la imagen de esos fiscales para tratar de influir en una sala que ya en más de una oportunidad ha sido bastante amigable con ellos también, ¿no? Así es. ¿Cuánto más habrán los fiscales que no sale a los medios de comunicación? ¿Cuánto más habrá en las investigaciones que nosotros no sabemos? Pero si es que los fiscales no levantan su voz, si los fiscales no están en los medios de comunicación, entonces van a estar más desprotegidos. Por eso es que la estrategia de comunicar inmediatamente a la población y hacer estas salidas en medios, yo la veo totalmente estratégica, oportuna, no solamente porque nos informamos, sino porque ellos hacen ver quién es quién y los riesgos que están corriendo. Y al correr riesgo ellos, corre riesgo el sistema de justicia y por lo tanto el país. Sí, en el caso de Chávarri, claro, él está preocupado por 2 cosas. Una, su propia situación. Él está por lo menos identificado como presunto integrante o parte de los cuellos blancos del puerto, según una investigación fiscal. Y en el caso de los políticos que lo sostienen en el Congreso de la República, García y Keiko Fujimori, digamos, lo tienen amenazado porque ellos son los únicos que podrían hacer que las investigaciones en el Congreso avancen. Entonces están en una mutua necesidad, ¿no es cierto? Están en una cuestión de sobrevivencia, ambos, que los puede llevar a hacer literalmente cualquier cosa, digamos. Esa es la situación. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si es que finalmente toma la decisión, al margen o por fuera del sentido común, de lo que la ley establece? ¿Qué cosa piensa que podría pasar? Yo veo la solución dentro del mismo Ministerio Público. Yo creo que tienen que encontrar un camino para que los fiscales en el ámbito nacional elijan una corte de una fiscalía que en transición hasta que se dé el tema de la Junta Nacional de Justicia pueda reemplazar a Chávarri, y Chávarri tiene que dar un paso
al costado. Claro, porque si no, Chávarri va a ser parte de quienes elijan la Junta Nacional por la Justicia. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser, porque si no, desde allí ya tendríamos problemas. Tendríamos problemas también, porque si tú le diste una mirada a Hildebrand en sus 13, este viernes, nos damos cuenta que el presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, con un frondoso patrimonio comprado en efectivo en su mayoría, no tiene más que el grado de abogado, que no tiene una maestría. O sea, quien rige todo el sistema en el Poder Judicial no tiene una maestría, no tiene un doctorado, tiene un honoris causa dado por los Ramírez de Alas peruanas. Sí. No, pero además de eso, su elección es bien particular, porque saca 6 votos de 18, de esos 6 se quita el suyo, quedan 5, y de esos 5, 3 están investigados por los cuellos blancos del puerto. Entonces, es decir, finalmente los cuellos blancos del puerto, eso es lo que yo digo, han terminado poniendo al fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial. Entonces, vemos un Poder Judicial con un presidente deslegitimado, porque no me digas que ese es el ideal de un presidente del Poder Judicial. Además, en una época de crisis excepcional, ¿no? Menos en una época de crisis. Entonces, ese fiscal, ese presidente, debe llamarnos a los peruanos a una profunda reflexión, pero más al Congreso, que no hemos sabido legislar con oportunidad para que estas elecciones sean más democráticas, más profesionales y sobre todo que la gente proba, la gente de primer nivel sea la que lidere estas instituciones. Tengo que ir terminando ya, pero quería preguntarle por otro tema que también es muy importante y tiene que ver con lo que usted hacía referencia en torno a la otra agenda que está por fuera de esa que hemos conversado, y es lo que ha resultado y va, digamos, ya a materializarse a partir del 1 de enero, la nueva geopolítica en el Perú, es decir, nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, hombres y mujeres, ¿no?, en todo el país. ¿Le genera a usted expectativa? ¿Siente que hay, digamos, ahí, por ejemplo, en el norte, que es probablemente lo que más conoce por su propia representación, hay buenas noticias, hay gente que puede entender el momento de hacer cosas importantes? Yo creo que el país vive una situación muy delicada, pero a la vez vive un profundo clima de oportunidades diversas. Eso implica que las nuevas autoridades tienen que trabajar de la mano con profesionales de primer nivel que sepan de gestión pública y no los hagan caer en errores y menos en delitos. Tienen la gran oportunidad de que la Contraloría, que ya hace un trabajo de fiscalización concurrente, puedan alinearse en un trabajo de rendición de cuentas transparente, objetivo, con las prioridades que pide la población. En segundo lugar, yo creo que tienen la oportunidad de terminar todo lo pendiente y no hacer una agenda aparte de aquello que represente la continuidad de gestión marcada por un plan de desarrollo concertado, que es lo primero que tienen que leer una vez que se sientan como alcaldes, como gobernadores, como regidores o como consejeros. Y es fundamental la articulación macrorregional. Por ejemplo, no puede Trujillo trabajar sin Ancash y sin Lambayeque. Sí, pues. ¿No? Entonces, será la única manera de hacer obras de impacto y de lograr que la población sienta que sus autoridades están trabajando por ellos. Ojalá sea así. Con esta Gloria Montenegro, muchísimas gracias, como siempre, por venir a conversar con nosotros. A ti, muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, tengo mucho más todavía, así que no se mueva. No hay derecho, no. Ya regresamos en No Hay Derecho.